Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Sí, la Porticus Minucia. Es esto, esta es una estructura construida por Marcos Minutio Rufo, después de su triunfo en el año 106 sobre los Scordisci. Los Scordisci es una confederación de pueblos asentados en los Balcanes. Creo que tenían una reina pirata. Sí. Ante la presión romana, esas tribus se unifican en un reino. Y eran, por lo general se dedicaban a la piratería. Bueno, desde esa época republicana quedó vinculada esta Porticus Minucia a una de las prácticas más importantes de la asistencia pública en Roma, las frumentaciones, es decir, distribuciones gratuitas de trigo a soldados o perdón, a ciudadanos romanos. Les daban comida gratis de trigo. No era una pequeña dependencia administrativa. El apórticus era un gran cuatripórtico, o sea, eran pórticos por los cuatro lados, era un área rectangular con pórticos, no tenía paredes, en vez de paredes tenía columnas. Entonces, en época imperial contaba con un doble columnato, varias fuentes y un templo monumental. El conjunto estaba concebido para recibir y ordenar el movimiento de grandes cantidades de personas. ¿Habrán visto ustedes la película basada en esa novela de Hagan Sitio, cuando el destino nos alcance? Donde la gente está recibiendo sus galletas verdes de disque alga, ¿no? Cuando la verdad es carne humana. Eso. Entonces, esas son las frumentaciones. Solamente que en la película de Charlton Heston se hace ver estas frumentaciones de un modo ya distópico. O sea, la gente recibía sus galletas. Y si no había galletas, y si no había suficientes galletas para todos, la gente armaba un tumulto y se rebelaba. Por eso era necesario que haya soldados alrededor para evitar que la gente se moleste, no cause muchos disturbios. Porque tenía que alcanzar para todos. Recuerdo, justamente analizamos esa película, Cuando el destino nos alcance, aquí en Real Biopolítica, y hacen esa escena de las frumentaciones de galletas verdes, de un mundo distópico. Bueno, en este tiempo también había eso. Ahí ves el campo, ahí lo ves, ahí, en todo ese campo iba la gente, ahí ves el pórtico, son, son pórticos por los cuatro lados, ¿verdad? Por los cuatro lados hay pórticos y la gente puede entrar, o sea, no hay un agujero de botella, eso no tiene agujero de botella el lugar, porque lo importante es que la gente entre y se vaya rápido y no moleste. De eso trataba. Entre, se vaya rápido y no moleste. Así, o sea, que entre la mayor cantidad de gente y que se vaya la mayor cantidad de gente, que no se acumulen ahí. Eso es. Que te imaginarás qué pasaría cuando no alcanzaba el trigo. Entonces, el templo está en un complejo que tenía ocho columnas en la fachada, una columnata alrededor, y se levantaba sobre un podio bajo. ¿Ves ves el podio? Es una base que tiene. Ahí está el templo. Su identificación exacta sigue discutida. Algunos arqueólogos lo relacionan con el templo de los Lares Permarini y otro con el templo de las Ninfas. Pero era una combinación. En cualquier caso, el espacio era una combinación de una función religiosa, monumental y asistencial. Era monumental, asistencial y religioso. No, había un templo ahí de las ninfas. No se te va a ocurrir hacer un tumulto frente al templo de las ninfas. Entonces, significaría faltarle respeto a las ninfas, ¿no? Bueno, las frumentaciones eran uno de los instrumentos con que el Estado romano garantizaba parte del abastecimiento de la población urbana. El trigo distribuido gratuitamente no era una ayuda ocasional, sino un mecanismo estable que terminó formando parte de la relación entre el poder y la plebe de Roma. Era el asistencialismo. No vas a morder la mano que te da de comer. Así. Recibías eso, aceptabas la sumisión. Así. ¿No? Es la Agenda 2030, pues, tiene una norma, tiene un PDF, un archivo sobre ciudades. Para, ¿qué sigue después? Control biométrico. Así. Bueno, imagínate que vayas en un futuro distópico, vayas a estas frumentaciones, porque ya no hay comida, y tienes que ir a que te den tu canasta, ¿no? Y la sumisión se transforme en un pinchazo en el hombro. ¿Te imaginas? Y con una antena ahí atrás. Ahí no, con cuatro antenas ahí en cada entrada. ¿Te imaginas eso? Bueno,
Las cosas mientras más cambian, más siguen igual. Estoy haciendo una profecía. La importancia del Porticus Minucia fue tal que durante siglos quedó asociada a estas distribuciones. O sea, ya era un nombre, ya, o sea, se volvió una marca. Porticus Minucia se volvió un nombre de marca. Si hacían otro almacén, otro centro de acopio, o lo hacían en otro lugar de Roma, también le decían Porticus Minucia. Porque se volvió una marca, un nombre de marca igual. El propio nombre, Porticus Minucia Frumentaria, refleja esta función. La palabra frumentaria procede de frumentum, cereal o grano, pues señala que el complejo estaba directamente ligado a la entrega de trigo. La concentración de la población en Roma hacía del desabastecimiento del cereal un problema político de primer orden. Una ciudad gigantesca dependía de un flujo constante de trigo procedente de los territorios controlados por Roma. Cuando ese suministro fallaba, el precio de los alimentos podía subir y el descontento social iba a aumentar. Por eso el reparto del cereal no era solamente una cuestión alimentaria, también era una forma de estabilidad política. Garantizar grano aparte de la población urbana permitía reducir tensiones, reforzar la legitimidad del poder y mantener un vínculo directo entre las autoridades y los ciudadanos beneficiarios. Esta Porticus Minucia fue modificada varias veces durante su larga existencia. Las fuentes antiguas mencionan una Porticus Minucia Vetus entre los edificios reconstruidos por Domiciano, después del gran incendio de Roma en el 80 después de Cristo. O sea, el complejo siguió teniendo importancia durante el Alto Imperio. En la época imperial, la estructura alcanzó una escala monumental. Ese gran cuadripórtico, las fuentes, las columnas, el templo central, no eran solamente elementos decorativos aislados. Eran parte del espacio público para organizar la circulación, la espera y la concentración de miles de personas. Mientras esperabas, te sentabas alrededor de esta fuente y aliviabas tu sed. Es decir, no les convenía no les convenía que la gente, ¿no?, haga cola en pleno sol sin refrescarse. No les convenía eso. Ostras, que sería un maltrato, que estarían maltratándolos. O sea, lo importante era que no se sintieran maltratados, a pesar de que era un elemento de subordinación, era un mecanismo de subordinación lo que había aquí. Pero se cuidaban de que la gente no se sintiera maltratada. La gente tenía que sentirse bien. Tenía que ser un lugar cómodo para todos ellos. Porque si la gente se sentía maltratada y humillada, se iba a rebelar. Vamos a ver, la forma urbis, el gran plano de Roma, realizado en mármol alrededor del año 209 después de Cristo, representa el complejo en época imperial. Gracias a ella sabemos que la Porticus ocupaba una gran superficie y que el templo central, las columnatas y las fuentes formaban un conjunto integrado dentro del tejido urbano. Todo estaba conectado para que la gente pueda entrar rápido y salir rápido y no molestar. Hay una inscripción conservada en una fuente del complejo que dice Mini. Está relacionado con el Porticus. En la forma urbis aparece igualmente la inscripción Mini, Minicia. Es decir, se identifica el lugar con el edificio citado en las fuentes antiguas. El sistema de distribución de cereal se mantuvo hasta aproximadamente el siglo III después de Cristo. Sabemos que aquí se da la crisis del siglo III. A partir de este momento, las fuentes y los niveles arqueológicos indican una transformación importante. Se sustituyen las distribuciones de trigo por distribuciones gratuitas de pan en otros puntos de la ciudad. Sabemos que antes entonces era trigo y circo, y después se volvió pan y circo. Bueno, ya se entiende, ¿no? El trigo, cuando lo transformas en pan, lo puedes hacer engordar. Lo haces engordar y parece que hay más. Lo cual puede significar que había menos trigo y había que transformarlo en pan para engañar el estómago. Así. Entonces, comenzaron a destruir pan. Pasaba de entregar materia prima a entregar el alimento ya elaborado. El Estado entonces asumía una fase adicional del proceso. No solo suministraba cereal, sino que lo transformaba y lo distribuía como pan.
Es así como este asistencialismo romano se hizo progresivamente más complejo. Durante la República se había desarrollado el reparto del grano, que en la época imperial se consolidó como una institución permanente, y en la antigüedad tardía se avanzó hacia la entrega del pan. La plebe urbana era un actor político importante, ¿no? Importante, por eso tenía que ir a un sitio con mármol. O sea, estos centros de acopio eran muy cómodos. Tenían una fuente, estaban revestidos de mármol. Sabemos que Augusto dice que encontró una ciudad de madera y dejó una ciudad de mármol, ¿no? Bueno, no todo en Roma era mármol. Se refiere a esto, a que justamente estas zonas de acopio donde iba la gente les puso mármol. Es decir, darle un trato a uno, a la plebe, para que la plebe no se rebelde. Por eso dice, me entregaron una ciudad de madera y les entregué una ciudad de mármol. Se está refiriendo a este mármol que están viendo la gente, porque en verdad casi todo, no todo era mármol. Eso es falso. Se refiere a esto cuando dice esa frase, que la atribuye, ¿no? Entonces, esa plebe urbana era un actor político importante. Los emperadores conocían perfectamente el riesgo que suponía que una población numerosa esté sometida a escasez y aumentos bruscos en el precio de los alimentos. El suministro de cereal se convirtió por ello en un asunto de seguridad interna. Hay países donde existe la ley de estabilización del precio de los combustibles. El Estado, el Estado financia, subvenciona para que el combustible no fluctúe tanto de precio. El Estado subvenciona, porque sabe que si el combustible aumenta, los pasajes de transporte público que usa la gente para ir a sus trabajos forzosamente día a día, van a fluctuar también y la gente no va a tener para pagar. Porque lo primero que hace una persona cuando recibe su sueldo es separar de ese sueldo para su pasaje en el transporte público. Si lo primero que hace. Aquí se subvencionaba el pan. Entonces el poder en Roma dependía de enormes redes logísticas. El emperador tenía que ver todo eso, las redes logísticas. El cereal debía producirse, recaudarse, transportarse por mar, descargarse, almacenarse y distribuirse. La ración que recibía un ciudadano en Roma era el último eslabón de esta cadena que atravesaba buena parte del Mediterráneo, de todo el Mediterráneo. La existencia de un edificio monumental destinado a estas funciones demuestra hasta qué punto el abastecimiento era una función de Estado. Roma construyó estas infraestructuras específicas para garantizar que el trigo llegara a los beneficiarios y hacer visible públicamente esa distribución. Por eso el cuatripórtico, las fuentes y todo eso. Durante siglos, miles de romanos acudieron a este lugar para recibir una parte de su alimentación básica. La Porticus Minucia fue uno de los espacios donde se materializó la relación entre el imperio, la plebe, el alimento y el poder político. El punto central es ese. El asistencialismo romano no nació con los emperadores, pero bajo el imperio se convirtió en una herramienta cada vez más sofisticada. La distribución de trigo ayudaba a alimentar a la plebe, pero al mismo tiempo contribuía a mantener el orden social dentro de la capital. Y eso es la Porticus Minucia. El panem circenses, el pan y el circo. Se hacía aquí. Esa magia del pan y el circo, la mitad de esa magia se hacía aquí. La mitad de esa magia se hacía aquí. Bueno, que también no podemos negar otras cosas. Así. Entonces ya sabes, cuando suenan las bocinas y te digan que tienes que acopiarte en un lugar para que te den una canasta y te pinchen por eso, solamente comienza a mirar por tu barrio cuántas antenas hay en los descampados de tus barrios, con bocinas y todo eso, bocinas que nadie usa, pero la bocina está ahí, en el descampado. Ponte a buscar, vas a ver bastante de esto, solo que como no lo usan nadie se la juega, pero se usará en el momento adecuado. Así que ponte a revisar por tu barrio. Ya sabes, entra a Real Política y colabora con nuestro PayPal. Puedes entrar aquí en nuestra página de Real Política y colaborar. Y suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.